Se ve todo. Sí se Perfecto, ve. entonces ya estamos a un paso. Vamos a encender la cámara. También rogaría que enciendan también los que pueden. Y a la indicación de nuestro moderador, iniciaríamos la sesión de hoy. No parece que ya. Listo, ya me han dado la señal. Buenas noches, camaradas. Siempre es un gusto colaborar con los compas de nuestro hermano país de México. Los saluda el licenciado Harry Pizarro desde Lima, Perú. Y como ya es una sana costumbre, em, se me ha encargado el taller inicial de materialismo histórico. Eh, Esta vez, porque creo que es la segunda o tercera, creo que es la tercera incluso, he modificado un poco la dinámica con el fin, pues, de mejorar el diálogo entre nosotros. Eh, Empezaremos un poco hablando de los fundamentos de lo que es materialismo histórico, pero sin perder la dilación con el materialismo dialéctico y tampoco sin perder el horizonte o la línea que es el marco teórico, la concepción del mundo, la cosmovisión dentro de un partido marxista leninista para un poco superar las actuales eh, cadenas que existen desde ya hace unas décadas, en que se disocia la teoría con la praxis, reduciendo la teoría solo al estudio académico. Eso creo que me parece importante señalar. Por eso, haciendo esta salvedad, podemos señalar que durante siglos los pensadores intentaron entender qué es lo que mueve a la humanidad. Es la suerte, la voluntad de los reyes, el plan de alguna fuerza divina. Las explicaciones antiguas podían ser psicológicas o incluso idealistas. A ver, un momento, disculpen por favor, que creo que tengo un tema con la presentación. A ver, luego lo pasaremos. Se pensaba que para entender la historia bastaba con analizar los motivos o propósitos de las grandes personalidades. Sin embargo, esta visión era superficial e insuficiente. El gran problema de las ciencias sociales o las sociologías anterior a Marx era que no lograba ver las leyes ocultas tras el caos aparente. Mientras que en la naturaleza los fenómenos se repiten con regularidad, la vida social parecía un cúmulo de casualidades. Fue necesario
un viraje revolucionario para entender que los hombres crean su historia, pero no lo hacen de forma arbitraria, sino bajo condiciones materiales heredadas. Este descubrimiento fue posible gracias a la consolidación del capitalismo, un sistema que puso al desnudo las raíces económicas de la lucha de clases. La clase obrera, al ser la primera interesada en una explicación científica del mundo para lograr su emancipación, se convirtió en el sujeto histórico capaz de asimilar esta nueva teoría, que es pues el materialismo histórico. La tesis fundamental, que lo cambió todo, se puede resumir de la siguiente forma, parafraseando a Marx: no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, al contrario, es el ser social la que determina su conciencia. Esto significa que para entender las ideas de una época, primero debemos mirar cómo viven y producen los hombres en esa sociedad. El ser social es la vida material de la sociedad con toda su complejidad y contradicciones, y es la base real sobre la cual se levanta todo lo demás. Por eso, y ahora sí, creo que ya tengo la dilación. Por eso es necesario entender, en primer lugar, o reformular o repasar qué es el materialismo dialéctico como nuestra brújula, disculpen, en el mundo. El materialismo dialéctico no es simplemente una teoría abstracta guardada en los libros, es la concepción del mundo que guía, en este caso, a un partido de vanguardia. Se llama de esta manera porque su método para abordar y estudiar los fenómenos de la naturaleza es dialéctico, mientras que su interpretación de estos mismos fenómenos y su teoría general es materialista. Es una herramienta de análisis total que busca entender la realidad sin adornos ni fantasías. Cuando aplicamos estos mismos principios al estudio de la vida social y de la historia, entramos en el terreno de lo que llamamos materialismo histórico. Marx y Engels, los creadores de esta visión, no inventaron todo de la nada. Ellos tomaron la dialéctica hegeliana, pero le quitaron su corteza idealista para quedarse con su médula racional. Para Hegel, el pensamiento era el creador de lo real, pero para Marx, lo ideal no es más que lo material trasplantado y traducido en la cabeza del hombre. Del mismo modo, tomaron el materialismo de Feuerbach, pero limpiaron su escoria idealista y ético-religiosa para convertirlo en una teoría científica moderna. Para entender la naturaleza de la sociedad desde el punto de vista marxista, debemos abandonar primero la visión metafísica que ve las cosas como piezas sueltas y estáticas. El método dialéctico se define por cuatro características esenciales que chocan directamente con la forma tradicional de pensar. En primer lugar,
con la idea que ver la naturaleza como un todo articulado, ¿no? A diferencia de la metafísica, la dialéctica no considera la naturaleza como un montón de objetos aislados y casuales. Para los marxistas, el mundo es un todo articulado y único. Cada fenómeno está vinculado orgánicamente con lo que le rodea. Esto significa que nada puede entenderse si se estudia por separado. Un hecho político o un cambio climático como el que estamos sufriendo ahora solo cobran sentido cuando los vemos en su conexión indisoluble con las condiciones que los rodean. Si aislamos un fenómeno de su contexto, éste se convierte en un absurdo. La segunda característica es el movimiento perpetuo y el cambio constante. La dialéctica entiende que la naturaleza no es algo quieto o inmutable. Al contrario, todo está sujeto a un perenne movimiento y a un cambio incesante. Siempre hay algo que se está naciendo y desarrollándose y algo que está muriendo y caducando, como pareciera que estuviésemos viviendo en ese momento histórico, ¿no?, de la humanidad. Por eso, lo más importante para el método dialéctico no es lo que parece estable en un momento dado, sino que está en estado de nacimiento y desarrollo, aunque parezca poco estable todavía. Como decía Federico Engels, que dicho sea de paso, hoy se cumple un aniversario más eh, de su muerte, desde un grano de arena hasta el sol, todo fluye y se transforma constantemente. La tercera característica o el tercer rasgo fundamental es del salto cuantitativo al salto cualitativo. El desarrollo no es un simple proceso de crecimiento circular donde nada nuevo aparece. Es un proceso donde los cambios cuantitativos, que son pequeños e inadvertidos, se acumulan hasta que provocan un cambio cualitativo radical. Este paso ocurre de forma súbita, como un salto. Por eso, en el argot pues, marxista se usa este salto, ¿no? Como un hecho radical, ¿no? El famoso salto adelante. Un ejemplo clásico en física es el agua. Puedes aumentar su temperatura grado a grado, lo cual es un cambio cuantitativo sin que deje de ser líquida. Pero al llegar a los 100 grados, ¿qué es lo que ocurre? Un salto cualitativo y se convierte en vapor. En la química, añadir un átomo de oxígeno a una molécula de oxígeno normal la transforma en ozono, ¿no? O y O2, algo totalmente distinto en olor y efectos. Este movimiento es progresivo y ascensional, va de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. Finalmente, el cuarto rasgo fundamental es la lucha de contrarios. La dialéctica parte de que todos los objetos y fenómenos tienen contradicciones internas. Todo tiene un lado positivo y uno negativo, un pasado y un futuro. El desarrollo no es una armonía pacífica, sino una lucha entre tendencias contrapuestas. El contenido interno del proceso de desarrollo es precisamente esa lucha entre lo viejo y lo nuevo. Como dijo Lenin, el desarrollo es la lucha de los contrarios. Sin este choque interno no habría movimiento ni transformación real en el mundo. Mientras que el idealismo filosófico afirma que el mundo es
la encarnación de una idea absoluta o un espíritu universal, el materialismo filosófico marxista se sitúa en la trinchera opuesta con tres principios claros. Primero, el mundo es, por su naturaleza, algo material. No necesita ningún espíritu para existir. Los fenómenos que vemos son distintas formas de materia en movimiento. Las leyes que rigen al universo no son mandatos divinos, sino leyes propias de la materia. Como decía el filósofo Heráclito, el mundo es un fuego vivo que se enciende y se apaga según leyes propias, no creado por dioses ni por hombres. En segundo lugar, la materia es lo primario y la conciencia es lo secundario. El ser, la naturaleza y el mundo material existen fuera de nuestra conciencia e independientemente de ella. Nuestras sensaciones y pensamientos son solo un reflejo de la materia. El pensamiento mismo es un producto de la materia que ha alcanzado un alto nivel de perfección. Es un producto del cerebro. Y el cerebro es el órgano del pensamiento. Por lo tanto, es imposible separar el pensamiento de la materia sin caer en un error grave. Y tercero, el mundo y sus leyes son perfectamente cognoscibles. A diferencia de filósofos idealistas como Kant, que decían que existen cosas en sí que nunca podremos conocer, el materialismo sostiene que nuestros conocimientos son verdades objetivas. Lo que hoy es un misterio, mañana será revelado por la ciencia y la práctica. El ejemplo tenemos muchos. Antes era una cosa en sí, escondidas en las raíces de las plantas, ¿no? Me refiero a la lisarina, ¿no? Hasta que la química orgánica aprendió a fabricarla del alquitrán de hulla, convirtiéndola en una cosa para nosotros. Por eso, el materialismo histórico va de la mano con la comprensión de lo que es motor en la sociedad. Cuando llevamos estas ideas a la sociedad, entendemos que la historia no es un caos de sucesos fortuitos, ni la obra de grandes hombres o reyes. El materialismo histórico nos enseña que el ser social determina la conciencia social. Si queremos entender por qué una sociedad piensa de cierta manera, no debemos mirar sus ideas, sino sus condiciones de vida material. ¿Cuáles son esas condiciones de vida material, ¿no? Que es una muy buena pregunta que siempre se hace. Algunos piensan que es el medio geográfico, el clima, el terreno, aunque esto influye, no es un factor determinante, porque la geografía cambia en millones de años. Por eso el siglo pasado, incluso hasta ahora, ¿no? Se habla mucho de determinismo geográfico, determinismo ecológico, y están ampliamente relacionadas con tesis racistas, por ejemplo, ¿no? Desde el materialismo histórico podemos decir que no es un factor determinante porque la geografía cambia y siempre está cambiando, ¿no? Millones de años que está cambiando. Mientras que las sociedades cambian radicalmente, pero en pocos siglos. Otros apuntan al crecimiento de la población, pero eso tampoco explica por qué
Por ejemplo, China, que sigue siendo el país más poblado, siempre fue el país más poblado, estuvo hasta la Revolución China, el éxito de la Revolución China, allá en 1949, en un régimen semifeudal, mientras que otros países, con menos gente, Inglaterra, ya eran capitalistas avanzados. Un factor determinante para entender este punto es el modo de producción de los bienes materiales, es decir, alimento, ropa, vivienda. Este modo de producción tiene dos aspectos inseparables. En primer lugar, las fuerzas productivas, que son los instrumentos de producción, es decir, las herramientas, las máquinas y las personas que los manejan con su experiencia y sus hábitos de trabajo, y las relaciones de producción, que son los vínculos que los hombres establecen entre sí durante el proceso de trabajo, como la colaboración, ¿no? El cooperativismo o la explotación. La historia de la humanidad se divide según cómo se combinan estos elementos. Y según la ortodoxia, aunque ahí podemos tener muchos debates en cuanto a los modos de producción no europeos, Marx inclusive comenzó, ¿no?, con el modo de producción germánico, el modo de producción asiático. Ahora también está el modo de producción comunal tributario, pero bueno, es un tema para conversarlo de repente en el siguiente nivel. Pero tenemos cinco tipos fundamentales de relaciones de producción relacionados con el tipo de sociedad. El comunismo primitivo, que es la propiedad social sobre los medios de producción, es el trabajo en común para sobrevivir, principalmente asignadas a las sociedades sin clases sociales, que dicho sea de paso fueron las más exitosas, porque la historia de la humanidad tendrá 30.000 años y las sociedades clasistas 4.000, y eso, entonces, mucho más tiempo estuvo la humanidad, pues, dentro de una sociedad sin clases. Y sociedad clasista la podemos ver desde el modo de producción esclavista, cuya propiedad privada era total y estaba basado, pues, en la esclavitud de los seres humanos. En una producción esclavista, el amo posee los medios y al productor, es decir, al esclavo. La siguiente fase es la fase feudal, donde el señor posee la tierra, principalmente rentista, ¿no? Se vale de la propiedad de la tierra. El siervo tiene propiedad parcial y trabaja para el señor. La fase en la que estamos, que es la capitalista, donde existe una propiedad privada de los medios de producción. El obrero es libre, pero debe de vender su fuerza de trabajo al capitalista. Y la que está en camino en algunos países, también es tema de debate, es el modo de producción socialista, es decir, la propiedad es social. Es el inicio del fin de la explotación y la distribución de la riqueza es según el trabajo realizado. O como se señalaba en el programa de Gotha, en que se tenía que dar los excedentes según su producción y según también su necesidad. Este lema sí me parece interesante,
La revolución social destruye lo viejo para crear una nueva estructura. Y bueno, fue la mejor imagen que se pudo conseguir. Al final el socialismo es el escalafón final, no es la propiedad social, el fin de la explotación, que sería pues lo que nosotros conocemos como comunismo en sí. Bueno, esto lo hablamos al inicio, disculpen un pequeño error ahí en la dilación, pero ya podemos continuar sobre el concepto de modo de producción, que en sí es la base de todo. Para que una sociedad exista, lo primero que necesita es producir los medios para su subsistencia: comida, ropa, vivienda. El trabajo es una necesidad natural eterna, es una condición indispensable sin la cual no habría política, no habría arte, no habría religión. Pero el hombre no produce solo, como un náufrago, ¿no? Como Robinson Crusoe o como los libertarios, estos jovencitos o no tan jovencitos que pululan ahora, producto pues del capitalismo, ¿no? Estos seres individualistas, ¿no? No es así. El hombre lo produce siempre en sociedad. Por eso el modo de producción es el concepto clave para entender este proceso y se compone de dos elementos que siempre van de la mano, pero que a menudo entran en conflicto. En primer lugar, las fuerzas productivas, que incluyen los instrumentos de producción, es decir, las herramientas, las máquinas, y los propios hombres, con su experiencia y sus hábitos de trabajo. Los instrumentos no funcionan solos, necesitan del conocimiento humano para ser puestos en acción. Por eso, cuando ahora está muy en boga el tema de la IA, olvidamos que detrás de la IA está el conocimiento humano. El otro elemento que da dinámica a estas fuerzas productivas son lo que denominamos las relaciones de producción. Las relaciones de producción son los vínculos que los hombres establecen entre sí durante el proceso de producir. Su carácter depende de quién es el propietario de los medios de producción. En una sociedad de clases, estas son relaciones de propiedad donde un grupo pequeño se apropia del trabajo de la mayoría, lo que se denomina pues como plusvalía. Esto quisiera que se tenga en claro, ¿no? Las fuerzas productivas, compuestas de herramientas, tecnología, los trabajadores, la fuerza de trabajo, tiene como función social expresar la relación del hombre con la naturaleza, mientras que las relaciones de producción, que puede ser la propiedad privada o social, basado pues en el tipo de clases en que se está, determinan cómo se distribuye la riqueza producida. Cada nueva generación no elige sus herramientas a su antojo, sino que hereda las de la generación anterior. Un perfeccionamiento técnico, como pasar, por ejemplo, del arado a la máquina de vapor, no es solo un avance tecnológico, sino es un cambio que obliga a la sociedad a reorganizar sus relaciones de producción para poder seguir creciendo.
Si la base de toda sociedad es su modo de producción, sus características, tanto de las fuerzas productivas y las relaciones de producción entre ellas, pues en la superestructura se encuentra pues el edificio de la sociedad. Imaginemos, ¿no? Como está en este gráfico, la sociedad como un edificio. La base o estructura económica son los cimientos y el armazón, las relaciones de producción dominantes, porque pueden haber relaciones de producción de estadios anteriores. Ejemplo, en esta sociedad que podemos definir como modo de producción capitalista, ahí también sobreviven formas esclavistas, ¿no? Sobreviven formas feudales. Nunca muere del todo unas relaciones de producción anteriores, pero siempre hay una que predomina. En este caso, las relaciones de producción dominantes, en la gran mayoría del mundo, pues es capitalista. Sobre esta base se eleva la superestructura, que incluye las instituciones políticas y jurídicas, es decir, el Estado, las leyes, sus organismos de represión o coerción, como la policía, las Fuerzas Armadas, y las formas de conciencia social, también coercitivas. La religión, la filosofía, el arte, la llamada moral. La base determina, en última instancia, el carácter de la superestructura. Por ejemplo, en una sociedad con relaciones de producción feudales, donde el señor es dueño de la tierra y el campesino está adscrito a ella, la superestructura legal defenderá la desigualdad jurídica y el poder absoluto del monarca. Y en el capitalismo, donde la base es la propiedad privada sobre las fábricas, la superestructura proclama la igualdad formal ante la ley para que el obrero pueda vender libremente, entre comillas, claro está, su fuerza de trabajo, aunque en la práctica siga siendo explotado por la disciplina del hambre. Por eso, cuando a veces em, pensamos por qué hay tanta injusticia, ¿no? En nuestros países, no es que sea injusto, sino siempre la base legal, ¿no? Jurídica va a considerar legal o admisible la explotación que define ese tipo de sociedad. Por eso también es a veces iluso pensar en que en un juicio, pues, salga culpable el explotador, ¿no? Por eso a veces muchas veces digo, esos juicios por, qué sé yo, desde despido intempestivo hasta juicios por alimentos, pocas veces le dan la razón al afectado, al oprimido. Sin embargo, la superestructura no es un elemento pasivo. Una vez que surge, influye poderosamente sobre la base, pudiendo frenar o acelerar el desarrollo social. El Estado burgués, por ejemplo, utiliza su poder para conservar la propiedad capitalista y reprimir los intentos de cambio, incluso cuando el sistema económico ya muestra signos de agotamiento. No es casualidad, por ejemplo, que en la actualidad, pues el señor Trump haya eh, dado una nueva guerra, ¿no? Haya declarado una nueva guerra, esta vez contra la amenaza comunista, ¿no? ¿Por qué? Si países así totalmente declarados comunistas que puedan ser un peligro para ese sistema no existen.
bueno, China es un tema para debatir. ¿Por qué? Porque ya se nota este sistema agotado que desde la misma base está ocurriendo una resistencia. Y por eso desde la superestructura, ahora que es mediática también, las deportaciones es un ejemplo, ¿no? Los ICE, ni qué decir, el genocidio en Palestina, etcétera, ¿no? Son evidencias de respuesta, ¿no? Desde la superestructura para mantener un status quo. Que pueda haber conflictos también desde la superestructura para un cambio social, también es cierto, pero no es determinante. Justo hace poco estuvimos ahí en unos ciclos de conferencias sobre la Revolución Francesa y se seguía pensando que de no ser por las ideas de la Ilustración, ¿no? De Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, ¿no? No hubiera habido Revolución Francesa. No es del todo cierto. Lo que sí se puede afirmar que sin las luchas de décadas o incluso siglos, sin los movimientos, las revueltas campesinas, sin los sanculotes, sin los jacobinos, no hubiera habido Revolución Francesa. Sin el asalto a la Bastilla, ¿no? Las ideas hubieran quedado ahí. Por eso, la historia no es un caos, sino una sucesión de formaciones económico-sociales. A ver, disculpen, era... Sí, creo que ahí está bien. Cada una de ellas es un tipo histórico de sociedad con un modo de producción, su base y su superestructura. El motor que empuja el paso de una formación a otra es el incremento de las fuerzas productivas. A lo largo de los siglos, la humanidad ha conocido cuatro formaciones principales antes de llegar a la actual época de transición. La comunidad primitiva, eh, con herramientas rudimentarias, trabajo en común, propiedad colectiva, no había clases sociales ni Estado porque no había un excedente que explotar. Tampoco había un sedentarismo en la mayoría de casos. El esclavismo que aparece cuando la propiedad privada ejerce sobre los medios de producción y sobre el propio trabajador, que es el esclavo, ¿no? Surge el Estado para reprimir la resistencia de los oprimidos, porque siempre hubo resistencia. No en vano, personaje histórico favorito de Marx no era, qué sé yo, César, ¿no? Sino era Espartaco. El feudalismo, que es la base, donde la base es la propiedad del señor sobre la tierra y la dependencia personal del siervo, se introducen mejoras técnicas como la rotación de cultivos, los molinos, y el capitalismo, que es la gran producción maquinizada y propiedad privada burguesa. El obrero es jurídicamente libre, pero carece de medios de producción, por lo que debe vender su trabajo al capitalista, ¿no? Este es el concepto básico. Que incluso en la práctica también se da con los campesinos, ¿no? Por eso son parte de la clase trabajadora. Cuando las fuerzas productivas crecen tanto que las viejas relaciones de producción ya no les sirven, sino que se convierten en una traba, se abre una época de revolución social. Es un salto necesario para que la sociedad no se estanque. Por eso, aquí es importante señalar cuál es ese motor del progreso en clave marxista. Y ese motor de progreso es la lucha de clases. Muchos ideólogos de otras tendencias
especialmente los reaccionarios, presentan lo contrario, ¿no? Presentan la lucha de clases, este conflicto entre hermanos, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué nos peleamos entre mexicanos o por qué nos peleamos entre peruanos, ¿no? Seguramente han escuchado esa tesis, ¿no? ¿Por qué no unirnos todos? ¿Por qué hablar de derechas o izquierda, que ahora es en boga, ¿no? Eso divide, escuchamos muchas veces. No entienden lo que es la lucha de clases. Por eso, para estos sectores, ven a la lucha de clases como un obstáculo para el progreso o una desviación de la paz social. Pero para el marxismo, para el materialismo histórico, la realidad es totalmente opuesta. La lucha de clases es la fuerza motriz que hace avanzar la sociedad. En las sociedades basadas en la explotación, el conflicto entre explotadores y explotados es irreconciliable. Esta lucha no solo ocurre en momentos de revolución, está presente en la vida cotidiana. Por ejemplo, el capitalista busca siempre aumentar sus ganancias bajando salarios o alargando la jornada, mientras que el obrero lucha por sus intereses. Esta resistencia obrera obliga al capitalista a introducir nuevas máquinas y técnicas para compensar, impulsando así el llamado progreso técnico. La forma superior de esta lucha es la lucha política, donde la clase obrera no solo pelea contra un patrono individual, sino contra toda la clase capitalista y su Estado. El objetivo final es la toma del poder para sustituir el viejo modo de producción capitalista por uno más elevado, que es el socialismo. Por eso, frente a la teoría que la historia la hacen los grandes hombres, los reyes, los generales, los genios, el marxismo sostiene que las masas populares son las verdaderas creadoras de la historia. Esta no es una afirmación sentimental o idealista, como piensan algunos, sino es una conclusión basada en tres pilares objetivos. Primero, el primer pilar es que son creadoras de la riqueza material, la clase trabajadora. Sin la actividad de producción diaria de millones de trabajadores, la sociedad no podría subsistir ni un solo día. Son ellos, o en este caso nosotros, no creo que exista entre nosotros un burgués, in stricto senso, no pequeños burgueses, evidentemente, son ellos o nosotros quienes perfeccionan los instrumentos de trabajo y acumulan la experiencia que permite el progreso técnico de generación en generación. El segundo pilar es que son protagonistas de la vida política. En los periodos de revolución, la actividad creadora de las masas se eleva a niveles asombrosos. Ninguna transformación profunda se ha logrado sin que las masas salgan a la calle y derriben lo viejo. Ellas son la fuerza de choque que barre los obstáculos que la reacción levanta en el camino del progreso. Por eso me parece un poco, creo, no sé si es conformismo, no sé cómo llamarlo, cuando malinterpretan la tesis de el partido de vanguardia. Se dice que no es necesario que sea algo masivo, algo popular, ¿no? Que los bolcheviques no eran
no eran mayoría. Me parece un poco arriesgado afirmar esto. Es necesaria, de igual forma, la masa como protagonistas de su propia vida política. Y como tercer pilar es que son la base del progreso cultural. Justo ayer estábamos hablando con unos amigos, unos compas, sobre la Revolución Cubana, ¿no? Y este tema justo cayó en la conversación, aunque las clases dominantes intentaron monopolizar la cultura y el arte, las bases de la ciencia y la literatura están en el pueblo. Los poemas épicos, las tradiciones, los primeros secretos arrancados a la naturaleza, como fundir el metal o cultivar cereales, fueron obra de las masas trabajadoras. El socialismo pone fin a la dilapidación del talento que ocurre en el capitalismo, donde miles de mentes brillantes se pierden en la miseria. Ya sabemos estas cifras, ¿no?, que dio Stiglitz sobre el 90%, ¿no?, o más, creo, de los que nacen pobres seguirán siendo pobres por más capaces que sean, por más inteligentes que sean, y el 90% de los ricos morirán ricos, pese a que sean, y creo que la evidencia es la evidencia, la realidad confirma, ¿no? Pese a que sean los más incompetentes. Al suprimir los privilegios de clase, se crean las condiciones para que todas las facultades humanas se desarrollen plenamente en beneficio de la sociedad entera. Pero aquí también es necesario una crítica. Y aquí escojo a la Briola. Para entender cómo funciona la sociedad, muchos estudiosos han caído en una trampa intelectual que la Briola justamente denomina teoría de los factores. Seguramente ustedes habrán escuchado frases como el factor político fue clave, ¿no?, o todo se debió por un factor religioso, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en las guerras esta entre los sionistas contra Irán. Esa idea que corre de boca en boca, al igual entre eruditos y la gente común, propone que la historia es simplemente el choque de diferentes elementos independientes que se encuentran por casualidad. La Briola nos advierte que esta visión en realidad es una semidoctrina. Muchos críticos del marxismo, e incluso algunos que dicen defenderlo, creen erróneamente que la concepción materialista consiste simplemente en decir que el factor económico es el único que manda. Por eso algunos critican, e incluso es una de las desviaciones, ¿no? Desde fuera critican que el marxismo es un determinismo económico y desde dentro también se hace la advertencia del desviacionismo, disculpen, en señalar que todo incide simplemente por el factor económico. Esto es una simplificación excesiva que nace de un malentendido fundamental sobre cómo se construye el conocimiento histórico. Para el historiador, que narra los hechos, es casi obligatorio realizar un acto de abstracción. Como no puede contarlo todo al mismo tiempo, debe dar un corte en la serie continua de sucesos y separar la realidad en categorías. Por eso existe la categoría de Estado, por eso existe la categoría legal o jurídica, por eso existe el tema de cultura, ¿no?, que al final es el estudio de las costumbres.
Al hacer esto, parece que cada una de esas categorías tiene vida propia, como si fueran hilos sueltos y no parte de un mismo todo, no parte de un mismo tejido social. Por eso, esta tendencia a fragmentar la realidad no es exclusiva de la historia. La Briola nos pone ejemplos de otras ciencias para que veamos que es un paso natural, aunque incompleto, del conocimiento. En la física, antes de entender la termodinámica, se pensaba en el calor como una sustancia o fuerza específica. En la psicología, se hablaba de las facultades del alma, como si la mente estuviera dividida en compartimentos aislados. Lo mismo sucede con el estudio de la sociedad. Al principio, analizamos el derecho, la ética, la política o la economía como disciplinas separadas por la división del trabajo intelectual. Sin embargo, estas piezas solo cobran sentido cuando las unimos en una ciencia social unificada. El materialismo histórico es precisamente esa cúspide donde todas esas disciplinas encuentran su conexión real. El error de los factores es que toma los resultados más visibles de la vida social, como las leyes o incluso las cuitas políticas, y los trata como si fueran las fuentes originales del movimiento, de la dialéctica. Es como si un geógrafo que describe perfectamente la forma de un golfo, pero no sabe nada de los procesos geológicos que lo crearon. Las formas políticas y las disposiciones legales son solo las cúspides visibles de una estructura mucho más profunda. Por eso, la economía no es un mecanismo automático. Uno de los puntos más importantes que este autor aclara es que la estructura económica no funciona como un talismán o un truco de magia que explica todo al instante. No debemos ver la economía como un motor que produce leyes, pensamientos o ideologías de forma automática y mecánica. La realidad es mucho más sutil y tortuosa. El proceso por el cual la base económica influye en las instituciones sociales es a menudo difícil de descifrar. Todo lo que ocurre en la sociedad, desde una nueva ley hasta una corriente artística o de pensamiento, está determinado en última instancia por la economía. Pero eso no significa que el camino sea directo. Hay mediaciones, rodeos, complejidades que el investigador debe desentrañar con un esfuerzo real del pensamiento, no con fórmulas hechas. Ejemplo, ¿por qué en esta actual coyuntura reaparecen formas fascistas o reaccionarias para no ofender a los amigos fascistas, ¿no? Reaparece la extrema derecha, reaparece neofascismos, neofranquismos, ultranacionalismos, xenofobias, eh, toda Sudamérica prácticamente, menos el Uruguay y el Brasil están ahora con estos gobiernos de extrema derecha, trumpistas. Uno podría señalar, leyendo el manual, que estamos en una fase similar al periodo de entreguerras, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que el fascismo o las formas reaccionarias son la expresión, la respuesta de la burguesía, que es la cabeza del capitalismo, para mantener sus privilegios, aún usando formas incluso feudales, ¿no? Aún usando represiones esclavistas. Podríamos decir, sí, al fin y al cabo el motor es económico, pero se tiene que hacer un estudio
más a profundidad. Eso es lo que reclama la Briola y no caer en un mecanicismo. Finalmente, para culminar con esos temas de este gran autor, es que si la historia fuera un proceso puramente racional y automático, no habría lugar para las equivocaciones. Pero la Briola es tajante. La historia está llena de errores, está llena de fracasos, está llena de derrotas. Los seres humanos no siempre tienen una conciencia clara de lo que les conviene o de su situación real. Muchas veces actuamos por ignorancia, por pasiones descontroladas o incluso por el tánatos, ¿no? En las sociedades basadas en la explotación, ingredientes como la corrupción, la mentira, la hipocresía son inevitables. Estos elementos irracionales complican el movimiento histórico. Por eso, aunque las condiciones económicas acaben forzando a la sociedad a encontrar soluciones, como nuevas formas de sociedad, nuevas formas legislativas, esto no sucede de forma lineal, sino dando múltiples rodeos. Por eso, las luchas constantes dentro de la sociedad impiden un acomodamiento permanente, ¿no? La inestabilidad social. El motor del progreso, como decía Marx, la falta de una paz permanente es lo que empuja a la humanidad a avanzar. Y finalmente, la jerarquía del intelecto. No todos los hombres tienen la misma comprensión de los hechos, lo que genera visiones imperfectas y fragmentadas de la realidad. Entender la historia requiere, por tanto, más allá de las apariencias, debemos reconocer que las instituciones sociales son complejas porque son el producto de seres humanos que aunque condicionados por su base económica, también están sujetos al error y a la lucha constante de intereses. Por eso, estas taras, y ahí vienen algunas confusiones, ¿no? Algunos dicen que el mal, por ejemplo, a los alumnos de la universidad acá en Lima, en San Marcos, se les hizo una pregunta como examen final, ¿no? ¿Cuáles son los problemas estructurales de nuestra república? Y el 90% puso la corrupción. Y es cierto, la corrupción es un mal, pero es un mal inherente a esta base, a este sistema de explotación, a este sistema capitalista. Si quieres culminar con la corrupción, tienes que acabar con el sistema capitalista. En cambio, si se mantiene el sistema capitalista, definitivamente jamás vas a culminar con la corrupción por más eh, temas morales, campañas, etcétera. Por eso, también hay un tema que es importante para desarrollar, es en esa clave pues de autocrítica, ¿no? Eh, Aquí me baso en Lafargue, un clásico, que señalaba, ¿no? ¿Por qué los socialistas temen el método? Marx, tras casi medio siglo de trabajo, ¿no? Desde, bueno, desde antes de sus manuscritos económicos filosóficos, la cuestión, sus escritos de juventud, ¿no? La cuestión judía, etcétera. Sí, pues casi medio siglo de trabajo del viejo Marx, propuso junto a Engels un nuevo método de interpretación de la historia. Sin embargo, resulta curioso que se exista
cierto temor a utilizarlo, por miedo a chocar con las nociones burguesas o por simple ignorancia. Prefieren discutir el valor del método en sí en lugar a ponerlo en práctica. Se quejan que el método animaliza las verdades o conduce a un fatalismo económico que quita al hombre su capacidad de esfuerzo. Esta actitud, señala Lafargue, es comparable a la de un carpintero que teniendo a su disposición martillos, sierras y cepillos, pasara todo su tiempo buscando minuciosamente fallas en las herramientas en lugar de ponerse a trabajar. No existe la herramienta perfecta, pero la crítica solo es fecunda cuando viene después de la experiencia. El uso es lo que enseña a corregir las imperfecciones. Pensemos en la evolución tecnológica humana. El hombre empezó, recuerden la tesis de Engels, ¿no? Que la mano fue la primera herramienta del hombre, pero el hombre empezó utilizando eh, dos piedras, ¿no? Al rasparlas. Y a través del uso terminó transformándolo en cientos de tipos diferentes, variando su materia prima, peso y forma. La historia de la ciencia nos da una lección sobre esta esterilidad de las discusiones puramente verbales frente a la fecundidad de la acción. 5 siglos antes de nuestra era, Leucipo y Demócrito introdujeron las ideas del átomo para entender la materia. Los filósofos pasaron milenios discutiendo sobre el vacío y lo discontinuo sin probar nada experimentalmente. Solo a finales del siglo XVIII, Dalton usó la idea para explicar combinaciones químicas. Y el uso de esta herramienta permitió descubrir que el átomo no era indivisible, sino que contenía electrones girando alrededor de un núcleo, como un sistema solar minúsculo. Al igual que en la física, en la historia solo la acción es fecunda. Los científicos no son tan timoratos como algunos políticos. Ellos saben que, desde su punto de vista práctico, es secundario si una hipótesis es perfecta siempre que nos conduzca a resultados que concorren los hechos. A veces el error es el camino más corto, se dice, ¿no? Como normalmente se atribuye a Colón, aunque tengo mis dudas, dicho sea de paso. No está Crayola, creo que no la hice yo. Bueno, en fin. Quien descubrió América partiendo de un cálculo equivocado de Ptolomeo, ¿no? Y ahí justo recuerdo una conversación que tuve el día de ayer con algunos compas. ¿Está activado el tema de uso de la pizarra? Porque sí agradecería no usarla, por favor, porque esa línea no estaba ahí y no recuerdo haberla hecho. Bueno, decía que estaba conversando justamente con un compañero mexicano y él decía que el marxismo es cierto porque es verdadero, algo así. Y se le corrigió. El marxismo es cierto porque es científico, ¿no? Llegar a la verdad es un camino muy largo e imposible llegar, ¿no? Porque siempre se está mejorando. Esa es tener cuidado también en caer en dogmatismos. La historia suele presentarse como un caos de hechos que chocan entre sí sin razón aparente. Ante este desorden, los filósofos deístas e idealistas, es decir, los que creen, ¿no? en un Dios, pero no necesariamente agrupa el deísmo a los creyentes, ¿no? A todos los creyentes, para aclarar, han intentado buscar un director de orquesta. Antiguamente se creía en un Dios
que un Dios dirigía la historia del pueblo. Los romanos, por eso los sionistas ya hablan del pueblo de Dios, ¿no? Los romanos, por ejemplo, eran tan astutos como supersticiosos. Cuando conquistaban una ciudad, se llevaban la estatua de su divinidad poliada, la deidad local, al Capitolio, pensando que así el Dios dejaría de proteger al pueblo vecino. Incluso los grandes filósofos cayeron en esas supersticiones. Bossuet, en su discurso sobre la historia universal, pretendía que todo el movimiento histórico estaba guiado por Dios para asegurar la gloria de Francia y de Luis XIV, ¿no? El denominado Rey Sol. Cuando el antiguo régimen cayó, los conservadores, como Maistre, llamaron a la Revolución Francesa la obra de Satanás. Recordemos que hasta el mismo Napoleón era nombrado como un anticristo, ¿no? Pero ¿quién era ese Satanás? No era otro que la burguesía y su razón, que venían a romper las cadenas de la aristocracia. Una vez en el poder, la burguesía no tuvo el valor de quedarse con Satanás, con la rebeldía, y remendó a Dios rodeándolo de una corte de nuevos semidioses. Y estos semidioses son el progreso. El concepto de progreso es claramente positivista, el inicial, ¿no? No el concepto de progreso socialista. La idea que la humanidad siempre avanza, pero siempre que sea hacia el modelo burgués, claro está, ¿no? Por eso eh, el positivismo está muy relacionado con el capitalismo y está muy relacionado con el colonialismo. La justicia es un concepto que se usa para proteger los intereses económicos de la clase dominante. Y finalmente, la libertad y la patria, que me faltó colocar acá, esas ideas fuerzan, que sirven como anzuelos para atraer el apoyo de las masas. Lo irónico de la burguesía es que cree que el progreso se detiene justo cuando ellos llegan al poder. Para pensadores como Spencer, por ejemplo, si el proletariado llegara a desplazar a la burguesía, no sería progreso, sino un retorno a la barbarie. Los intelectuales burgueses fijan límites infranqueables al desarrollo, asegurando, por ejemplo, que la familia patriarcal y la propiedad individual han existido siempre y nunca cambiarán, ignorando, aparte de ignorar totalmente la historia de la humanidad, ignoran décadas de investigaciones antropológicas que demuestran, pues, lo contrario. Por eso, a ver, un momento, por favor, quiero tratar de borrar esto. Mm, Sí, disculpen, es que me desconcentro un poco esa línea. Gracias por sus palabras. Recién veo el chat. Disculpen este momento, solo que quería ver esto. No, bueno, espero que se... Mm, Ahora sí, listo. Continuamos entonces. Las leyes de Vico, ¿no? Siguiendo a este autor. Frente a las fantasías idealistas, surge Juan Bautista Vico, un filósofo que los historiadores suelen citar mal y leer muy poco. Vico formuló en su Ciencia Nueva una ley fundamental. Todos los pueblos, sin importar su origen étnico o geografía, recorren los mismos caminos históricos.
existe una historia ideal eterna que todas las naciones atraviesan, desde el salvajismo y la ferocidad hasta la civilización o, como él decía, la domesticación. Esta idea fue confirmada más tarde por un autor más conocido, ¿no? El famoso Louis Morgan, en el cual Marx se basa en hacer esta sucesión pues, de sociedades. Que dicho sea de paso, podríamos entrar ahí en algunos debates en torno a Morgan y la información que tenía en esa época, quien llegó a conclusiones similares de forma más completa. Morgan demostró que la uniformidad histórica se debe a dos causas principales. Primero, el parecido intelectual. El espíritu humano es específicamente el mismo en todos los individuos y trabaja bajo límites similares de variabilidad. Y segundo, la similitud de obstáculos. Los problemas que los seres humanos deben vencer para desarrollar sus sociedades son muy parecidas en todas partes. Marx estudió estas experiencias económicas y confirmó la visión de Morgan. Como bien se dice en el prefacio del Capital, el país más desarrollado industrialmente no hace más que mostrar a los que le siguen la imagen de su propio porvenir. No se trata de un plan divino, sino de un plan histórico del progreso humano que el historiador descubre al comparar las etapas recorridas por diferentes pueblos. Pero aquí hay que precisar algunos puntos importantes. No confundir esos conceptos con un evolucionismo cultural, eh, que puede derivar en eurocentrismos. No confundir, también señalar, disculpen, que Marx ya, que dicho sea de paso, fue un gran antropólogo, no muy estudiado desde esa perspectiva de la antropología, ya definió el modo de producción germánico, como hablamos antes, y el modo de producción asiático, ¿no? Había un desconocimiento sobre eh, las sociedades no occidentales, especialmente el Asia y América. Pero si quitamos estos desviaciones, sí llegamos a un conocimiento científico en que es importante el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso se hace el debate en la actualidad, en que por qué, salvo la Revolución Cubana, y con todas pues las limitaciones que ha tenido, por qué no ha triunfado el socialismo en América. Y una de las respuestas, o posibles respuestas, es que no se han desarrollado todavía las fuerzas productivas. No se llega a una fase de industrialización siquiera. Ni qué decir una fase nuclear. La energía nuclear está solo para las grandes potencias, ¿no? ¿Por qué ese temor que Irán tenga energía nuclear? El temor de una gran conflagración mundial, como estas películas, pues, ¿no? De Nostradamus, creo que era, con Orson Welles, ¿no? Lo que temen es que el Irán se desarrolle sus fuerzas productivas. Por eso a nosotros también nos niegan ese desarrollo. El otro punto también son las revoluciones chinas y rusas, ¿no? La revolución bolchevique, los primeros 20 años fueron un desarrollo constante de las fuerzas productivas para pasar de un estado feudal a una potencia nuclear. Igual China, tanto en el periodo dominado pues, por las ideas de Mao, como justamente en el actual periodo que es principalmente según las ideas de Xiaoping, ¿no? Este aceleramiento de la economía, ¿no? Pero claro está, tienen pues sus críticas.
Otro punto también importante es, a ver, disculpen, es el medio natural y el medio social, que Lafargue hablaba con un molde invisible. Para entender cómo cambia el hombre, debemos entender su entorno. Los naturalistas como Cuvier explicaron la ley de correlación, es decir, un ser organizado forma un sistema cerrado donde todas las partes se corresponden. Si cambia los dientes de un animal, cambia su mandíbula, su cráneo y hasta su cerebro. De la misma forma, el hombre está moldeado por dos grandes medios. Y eso es, por ejemplo, los que olvidan que el materialismo histórico, como el marxismo en sí, ¿no? La dialéctica de la naturaleza, nunca se obvió el medio natural, ¿no? Como algunos ecologistas siempre han achacado, ¿no? Han criticado. Uno es el medio natural, el entorno geográfico, el clima, el suelo. Este medio evoluciona de forma extremadamente lenta, por lo que parece inmutable. Y otro es el medio artificial o social. Es el entorno donde el hombre crea con su industria, incluye instituciones económicas, leyes, tradiciones, artes, ciencias. A diferencia del natural, el medio artificial evoluciona con una rapidez creciente. Y este medio es el que trabaja hoy para unificar a la humanidad, disminuyendo las diferencias y creando necesidades e intereses comunes. Por eso, a ver, disculpen, es importante señalar que el modo de producción es el motor que todo lo acelera. ¿Cuál es la pieza más inestable y poderosa del medio social? Pues, como bien lo señalaba Carlos Marx, es el modo de producción. Por modo de producción no entendemos qué se produce, porque tejidos, ¿no? Mercado, ha habido casi siempre, sino cómo se produce. Si se produce manualmente o se produce mediante máquinas. El modo mecánico de producción es la esencia de la industria moderna y tiene un poder irresistible para transformar las sociedades. El caso más ejemplar del siglo XX fue, por ejemplo, Japón. Japón en solo una generación, la introducción del modo de producción moderno lo elevó del feudalismo medieval a un estado de potencia mundial, que luego, bueno, claro, chocó en la Segunda Guerra Mundial. Este motor es tan potente porque absorbe la energía de la inmensa mayoría de las personas, mientras que la política o la literatura ocupan a una minoría, la producción nos afecta a todos física y mentalmente y lo vemos ahora, ¿no? Con el avance de las inteligencias artificiales y la mecanización del trabajo. Por eso, el denominado determinismo económico de Marx, que dicho se paso no es así, sino es una herramienta de análisis. Nos enseña a descubrir las causas de los grandes movimientos históricos. Debemos buscarlas en la forma en que se produce la vida material. Las instituciones sociales no cambian solas, cambian porque el modo de producción entra en conflicto con las viejas estructuras. Por ejemplo, ¿no? Con la llegada del ferrocarril, para que los trenes funcionaran, se necesitaban capitales tan enormes que ningún individuo podía aportarlo solo.
esto obligó a crear una nueva forma de propiedad, las acciones. Para la mentalidad burguesa de la época, esto era una locura metafísica, porque perdían el control personal de su fábrica. Sin embargo, la necesidad industrial terminó por imponerse, transformando las leyes y la opinión pública a su paso. En conclusión, el hombre no sigue libremente sus impulsos, sino que cede ante las influencias del medio artificial. Al no ser consciente de la causa que le hace actuar, atribuye sus éxitos o fracasos a Dios o a ideas abstractas. Y ahora que está de moda, ¿no? Aparte del individualismo, pues el tema este de los libros de autoayuda, ¿no? El esfuerzo individual, etcétera, ¿no? Se atribuye, ¿no? A que si te has esforzado más o menos, pero hoy sabemos que el verdadero motor de la historia es el modo de producción y la lucha de clases, el cual al transformar el medio en el que vivimos, termina por transformarnos a nosotros mismos. Tenía un par de cosas más, pero creo que el tiempo nos va a ganar, así que a, luego igual les voy a pasar, repito, en formato de video, porque sí, nos vamos lo podríamos ver inclusive mañana, así que vamos a adelantar entonces al- algunas cosas, algunos puntos de vista del materialismo histórico, pero ya eh, de corrientes relativamente, no posmodernas, sino bueno, siempre es importante hacer ese contraste. A ver, sí, vamos a entrar acá de frente, creo. Desde que los primeros historiadores aparecieron, y aquí me estoy basando principalmente en Marta Harnecker, ¿no? En el mundo griego, la mayoría se ha conformado con crear simples cronologías de hechos pasados. Y eso lo vamos a ver incluso en los textos de historia, ¿no? En la actualidad. Vamos a ver siempre grandes hitos, ¿no? Memorizarlos como los alumnos ahí en la universidad, ¿no? Para ingresar a la universidad acá, hay examen de admisión y tienes que memorizarte las batallas, las conquistas, el nacimiento de personajes religiosos, de dictadores, etcétera. Se usan simplemente como criterios para dividir el tiempo en periodos. Sin embargo, para entender realmente por qué ocurre lo que ocurre, necesitamos algo más que una lista de fechas. Hegel, que es importante leerlo, también para entender el marxismo en sí, intentaron ir más allá y buscaron un principio de inteligibilidad que diera sentido a las distintas épocas de la historia humana. Según Engels, la filosofía hegeliana reconoce que aunque los hombres actúan movidos por deseos o intereses visibles, existen fuerzas determinantes que operan detrás de ellos. El problema, y es la superación de Marx, ¿no? La superación de Hegel por parte de Marx, es que Hegel no buscó estas fuerzas en la historia misma, sino fuera de ella, en lo que llamamos la ideología filosófica. Para Hegel, la historia no era más que la realización de la idea
o del espíritu absoluto. Por ejemplo, explicaba la historia de la antigua Grecia como la elaboración de las formas de la bella individualidad, tratando la realidad social como si fuera una obra de arte en desarrollo. Marx consideraba que este tipo de explicaciones eran meras frases vacías que no llegaban al fondo del asunto, ¿no? Como ahora, las tantas frases vacías, especialmente en los posmodernos. Para entender la originalidad del materialismo histórico, debemos comprender primero cómo veía Hegel el tiempo histórico. Su visión se basa en dos características principales: la continuidad homogénea, es decir, el tiempo fluye como el agua de un río que recorre diferentes paisajes. Cada paisaje es una etapa de la historia, pero el flujo es constante y está movido por la dialéctica del espíritu. Existe un alma en la historia que se manifiesta de formas distintas: la personalidad abstracta en Roma, la subjetividad en el cristianismo medieval. También la siguiente característica es la contemporaneidad o presente histórico. Hegel creía que en cada corte de la historia se puede captar la totalidad social global. Esto significa que todos los elementos, política, arte, religión, coexisten en el mismo tiempo y expresan un mismo núcleo espiritual. Es una totalidad expresiva donde cada parte es un reflejo de la esencia de la época. Esta noción hegeliana es en realidad una visión ideológica basada en nuestra experiencia vivida. Creemos vivir un tiempo único, con pasado, presente y futuro, pero Marx romperá con esta idea para construir una ciencia de la historia que es el materialismo histórico. Por eso, ¿cuál es la verdadera novedad de Carlos Marx? Muchos piensan que simplemente cambió el criterio de periodización. Donde Hegel veía la evolución de la idea, Marx vio la evolución de la economía. Pero la revolución teórica es mucho más profunda. Marx descubrió que el motor de la historia es el modo de producción de bienes materiales. Este concepto no es solo una nueva etiqueta para poner en los libros, implica que la sociedad no es un bloque único donde todo cambia al mismo tiempo. Al contrario, la sociedad es una estructura global, dinámica, compuesta por tres niveles o estructuras regionales: la estructura económica, la estructura jurídico-política o la estructura ideológica. Lo más fascinante es que cada una de esas estructuras tiene una existencia relativamente autónoma. Eso significa que tienen sus propias leyes de funcionamiento y, lo más importante, su propio tiempo histórico. No todo en una sociedad cambia a la misma velocidad. Para explicar esto, podemos usar una analogía con la psicología. Una biografía narra los hechos visibles, es decir, los encuentros, los viajes, los accidentes, siguiendo el tiempo de los relojes. Pero un autor que, dicho sea de paso, a veces piensan que es reñido con el marxismo, disculpen, este es Simon Freud, demostró que para entender a una persona no basta con esta lista de hechos. Hay que construir el concepto de inconsciente, que tiene
sus propias fases de desarrollo, oral, anal, edípica, y su propio tiempo que no es lineal. En, es- en la historia ocurre lo mismo. El tiempo de la estructura económica puede no coincidir con el de la estructura política. Por ejemplo, en la transición del feudalismo al capitalismo, las relaciones de producción capitalistas empezaron a surgir dentro del mundo feudal antes de que el Estado y el derecho dejaran de ser feudales. Fue necesario una revolución burguesa para que el tiempo político se adecuara al tiempo económico, en este caso, pues la Revolución Francesa. La teoría marxista de la historia es, por lo tanto, un estudio científico de la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción. Marx nos dejó una receta, disculpen, no nos dejó una receta mágica o un sistema cerrado, sino que nos proporcionó instrumentos teóricos para producir conocimiento. El materialismo histórico funciona como una ciencia que se divide en dos grandes cuerpos de conceptos. Teoría general, en primer lugar. Un minuto, por favor. Teoría general, que es el conjunto de conceptos abstractos que se aplican a cualquier sociedad, como las fuerzas productivas, las relaciones de producción, el Estado o las clases sociales. Es el hilo conductor que guía la investigación. Y en segundo lugar, son las teorías regionales. Son los estudios específicos de un modo de producción concreto. Por ejemplo, la obra El Capital, ¿no? Los tres tomos, es una teoría regional que estudia el modo de producción capitalista en su estado puro. Es fundamental entonces distinguir los conceptos teóricos que son herramientas de trabajo intelectual y los conceptos empíricos que nos dan el conocimiento de una realidad concreta. Una observación o una encuesta no son datos pasivos, solo se vuelven útiles cuando son procesados y transformados por la teoría. Sin teoría, los datos son como una flecha que se hace girar entre los dedos, pero que nunca se lanza hacia un objetivo. A ver, creo que hay algunos conceptos que ya el tiempo nos ha quedado cortos, pero sí es importante señalar. A ver, disculpe, por favor. A ver, la formación social, ya hemos tratado. El objeto de estudio también. El gran salto, ¿no? La transición al socialismo es, es un tema que sí podemos señalar, creo, ahora. Pero antes, creo que sí tenemos tiempo para... A ver, disculpe.
A ver, creo que esa parte sí podríamos llegar antes de las indicaciones para el día de mañana. Por ejemplo, la coyuntura política, ¿no? En general, de nuestras sociedades. El concepto que nos permite analizar el presente se llama pues coyuntura política. Se define con el momento actual de la lucha de clases en una formación social determinada. No es un momento estático, es una síntesis de todas las contradicciones de una sociedad en un punto específico en su desarrollo. Siguiendo eh, un concepto del presidente Mao, entendemos que cada coyuntura existe una contradicción principal que determina o influye todas las demás. Por ejemplo, en una sociedad capitalista, la lucha entre proletariado y burguesía suele ser la principal, pero existen otras, entre la burguesía monopolista y la pequeña burguesía, o entre el imperialismo y las naciones colonizadas, como pasa en nuestra actualidad. Un análisis correcto de la coyuntura no es un ejercicio intelectual vacío, sino debe servir para establecer consignas de lucha adecuadas. Si no entendemos cuál es la contradicción principal y cuáles son las secundarias, corremos el riesgo de aplicar recetas mecánicas que no funcionan. Por eso, cada contradicción tiene un aspecto principal, el que domina, y un aspecto secundario. Estos aspectos pueden cambiar de lugar. Lo que hoy es secundario, mañana puede ser principal, y la lucha de clases puede usar la violencia per se o el engaño. Puede usar pues las armas o puede usar eh, paletas de azúcar, como son la propaganda o la ideología. Para este tipo de análisis de coyuntura, Lenin fue un maestro. Supo distinguir que las contradicciones resueltas en la Revolución de Febrero eran distintas a la Revolución de Octubre. Mientras los dogmáticos querían usar la misma fórmula para todo, Lenin adaptó los métodos y las consignas al momento actual, lo que le permitió el avance de las fuerzas revolucionarias. Como todos sabemos, la revolución rusa tuvo dos fases, ¿no? La primera, con Kerensky, ¿no? Y que el zar pues abdica y todo esto, y la segunda, la revolución de octubre, la bolchevique, que todos pues celebramos. Y como parte final de hoy me gustaría precisar sobre esto, ¿no? El gran salto. ¿Recuerdan cuando hablamos de saltos, ¿no? En clave marxista? El gran salto sería la transición al socialismo. Un modo de producción no es eterno, es una estructura dinámica que tiende a reproducirse, pero que también puede transformarse. La transición ocurre cuando hay una no correspondencia entre las viejas relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la tecnología, la capacidad de trabajo, etcétera. En la transición del capitalismo al socialismo, las cosas son diferentes a las transiciones anteriores, como del feudalismo al capitalismo. En el pasado, las nuevas relaciones económicas nacían espontáneamente dentro de la vieja sociedad. El comercio capitalista ya florecía en el mundo feudal. El inicio ¿no? El origen de la acumulación. Pero las relaciones de producción socialistas no pueden nacer espontáneamente bajo el capitalismo porque su esencia, que es la planificación consciente y el fin de la explotación, contradice la anarquía del libre mercado. Para que el socialismo sea posible, entonces se requiere una política revolucionaria consciente. No basta con que las fábricas sean modernas, se necesita un cambio profundo en quien tiene el poder, en quien tiene el control de los medios de producción. Por eso,
La toma del poder político solo se dará cuando la clase obrera conquista el Estado para destruir las antiguas relaciones de producción, especialmente el tema jurídico y de propiedad. Y que a diferencia del capitalismo, que crece solo, el socialismo se construye mediante la organización planeada, es decir, debe primar la conciencia y la organización sobre la espontaneidad, sobre la indignación y salir a marchar, por ejemplo. Y al fin y al cabo, parafraseando a Marx, con el fin del capitalismo termina la prehistoria de la humanidad. El fin del capitalismo es el fin de la prehistoria. Es el salto del reino de la necesidad, el reino de la explotación, al reino de la libertad, donde los seres humanos, por primera vez, seremos dueños conscientes de nuestra propia asociación social y nuestra naturaleza. Sí, esto ya lo veremos mañana, que era las nuevas tendencias, ¿no? Dentro del materialismo histórico. Más bien, em, antes de cerrar la sesión, quisiera dejarle algunas indicaciones para el día de mañana, por favor. Voy a dejar de compartir para compartir las indicaciones y también la presentación. Bueno, he tratado de variar un poco la anterior. A ver, disculpen. Mm, No estoy compartiendo, ¿no? ¿Me confirma? No, no está compartiendo. Ya, listo. Entonces, ahora sí voy a compartir. Un momento. Creo que... Listo. ¿Me confirman? Bueno, esa es la sesión justamente del año pasado. Voy a ver la forma, porque lamentablemente el precio en verdad se ha vuelto... Eso también estábamos conversando, que qué extraño ahora que pululan, ¿no? Las aplicaciones, estas suban los costos en vez de reducirse, ¿no? Desde las pueriles como Netflix, ¿no? Que primero te enganchan con $5, creo que costaba, y ahora pues son carísimas. Igual pasa con las aplicaciones. Bueno, voy a tratar de ver la forma de pasarles. Esto es la sesión del año pasado. Ahora he tratado un poco de hacerla un poquito más eh, gráfica, pero es prácticamente lo mismo que hemos conversado ahora. Mañana podríamos tratar un poco eso también como repaso, pero eh, lo que me interesa es acá. A ver, acá. Por favor, para mañana, tomen nota. Tratar de responder a esta pregunta en base a lo que hemos conversado ahora y en base a la bibliografía que ahora que le vamos a facilitar ahora y también en las infografías que ya con antelación se les ha compartido, ¿no? En el Drive. ¿Qué fuerzas impulsan los cambios históricos? Pueden pensar, como lo hemos tratado ahora, en revoluciones. Ojo, no solo la revolución pues, francesa, ¿no? También está
la llamada revolución neolítica, la revolución urbana, etcétera, avances tecnológicos, ¿no? La revolución industrial, ¿no? Que está relacionado justamente a los avances de la máquina de vapor, etcétera. Eh, las transformaciones sociales. Otra pregunta también para ustedes. Estos son unos diagramas que también se... Voy a ver, disculpen la forma, ¿ya? Para pasarles, en todo caso, capturas o la sesión de hoy, ¿no? Lo que es conducta social, ser social, conciencia social, fuerzas productivas, ¿no? En sí, todo en relación al trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo, el objeto de trabajo, los instrumentos de producción, que al final son los medios de producción, y las relaciones sociales de producción. Los medios de producción, que es la interacción entre instrumentos de producción o relación dialéctica más que interacción, y objeto de trabajo. Y bueno, la superestructura, ¿no? Que como vimos en la sesión de hoy, eh, no debe tamizarse tanto ni tampoco abstraerse de su base, ¿no? La fuerza de trabajo, que es demografía, factores como nutrición, mortalidad, salud, el hombre, el lenguaje, la sociedad, esta relación dialéctica, ¿no? Que ya hemos visto en la sesión de hoy, fuerzas productivas, relaciones de producción y propiedad. Y la FES, ¿no? La formación económico-social. A ver, la segunda pregunta, aquí. Analizar una sociedad precapitalista identificando sus fuerzas productivas, sus relaciones de producción y su superestructura. Ese sería el segundo ejercicio para el día de mañana. Digo, disculpen, el día sábado. Y como tercera pregunta es, ¿por qué el capitalismo no puede ser la etapa final de la historia? Y aquí más o menos podemos entrar en contraposición. Alvin Toffler creo que fue, ¿no? O Fukuyama, disculpen, Fukuyama. O los dos, creo. Pero Fukuyama, que repetía iracundo que estamos ante el fin de la historia del mundo, ¿no? El fin de la historia del capitalismo. ¿Por qué no puede ser la etapa final de la historia? Y más bien, como señalaba Carlos Marx, el capitalismo es la etapa final de la prehistoria, ¿no? Son dos cosas muy distintas. También, por favor, tratar de responder el día de mañana. Bueno, acá hay un autor que también ya no hubo tiempo de hablar, Chatelet, que creo que también es un clásico, para hablar sobre la ideología. Y cuarta dinámica para el día sábado, analizar el estado capitalista actual en nuestros países principalmente. No vamos a analizar el capitalismo yanqui, ¿no? O el capitalismo británico. ¿Cómo legitima la explotación? ¿Cómo reprime la lucha de clases? ¿Y cuál sería la alternativa socialista, ¿no? A través del Estado obrero, a través del control obrero. Otra dinámica, igual creo que eso está grabado, podrían verlo, ¿no? Analizar un conflicto actual dentro de sus países o de sus regiones
usando categorías de materialismo histórico para identificar fuerzas productivas y relaciones de producción en pugna, determinar las clases sociales enfrentadas y el rol de la superestructura, es decir, los medios y Estado. Ejemplo, bueno, no soy muy conocedor pues, de la coyuntura mexicana, salvo por amigos, pero recuerdo que hubo un tema sobre una industria de automovilística, ¿no? Y que se iba a cerrar e iba a trasladarse a otra región, inclusive del mundo, ¿no? Creo que era la Ford, discúlpenme si me estoy equivocando, por ejemplo, ¿no? U otro caso, la acumulación por despojo, ¿no? Que hacen que las comunidades rurales migren hacia las ciudades. Y así, distintas problemáticas. Usar en clave marxista estas categorías. También, como parte final, para el día sábado, es esta reflexión, la clásica, ¿no? Que está en la tesis sobre Feuerbach, que también hemos mencionado a Ludwig Feuerbach, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo. Lo que se trata es transformarlo, ¿no? ¿Qué herramientas aporta el materialismo histórico para la lucha actual? También. Esas serían las preguntas para el día de mañana, digo, para el día sábado, disculpen de nuevo, desarrollarlas. Y bueno, ya de repente podríamos conversar algunas cosas, recomendaciones bibliográficas para sus posteriores niveles de materialismo histórico. Bueno, eso sería todo de mi parte. Siempre honrado en compartir con ustedes y listo, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.